Por 30ª vez en la historia, la Asamblea General de la ONU rechazó este jueves el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene en contra de Cuba con un abrumador apoyo. Para confirmar oficialmente los resultados de la votación son los siguientes: 185 votos a favor, 2 votos en contra, 2 abstenciones. El proyecto de resolución A/75/L5 queda adoptado. Aunque el gesto es más simbólico que práctico, Cuba presenta esta resolución año tras año para llamar la atención de la comunidad internacional y exigir un alto al cerco económico que Norteamérica inició en 1958 y que, de acuerdo con las autoridades, se ha intensificado en años recientes. Dejen a Cuba vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Los estadounidenses estarían mejor sin bloqueo a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin bloqueo. La condena no solo fue desde la Asamblea General de la ONU en voz de nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente. También desde Palacio Nacional, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó en contra de la medida unilateral que afecta financieramente al país caribeño. Yo creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otro país del mundo. Nadie tiene ese derecho a actuar como el gobierno mundial. Nadie. En redes sociales, el embajador cubano en México, Marcos Rodríguez, agradeció el apoyo y el voto emitido en la ONU para apoyar la resolución aprobada por una amplia mayoría. En el texto que conforma la resolución se establece, entre otras cosas, la igualdad soberana de los estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Para Cuba, el bloqueo estadounidense es sin duda una violación flagrante y sistemática de la Carta de las Naciones Unidas. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel celebró el abrumador resultado a su favor. Desde bloqueos en el envío de remesas hasta las complicaciones para hacer llegar víveres o medicamentos, el bloqueo de Estados Unidos podría representar una violación contra los derechos humanos de los cubanos, quienes hoy se preguntan ¿dónde estarían si hubieran contado con todos los recursos que les fueron bloqueados? Los daños acumulados en más de 60 años alcanzan los 154.217 millones de dólares a precios corrientes y al valor del oro ascienden a 1.391.111 millones. 1.391.111 millones. ¿Cómo sería Cuba hoy de haber contado con esos recursos? ¿Qué más podríamos haber hecho? ¿Cómo sería nuestra economía? Mientras tanto, y hasta que no se revierta esta situación, Cuba podrá seguir contando con el apoyo de México, nación
que de acuerdo con el presidente López Obrador, no dudará en tenderle una mano amiga. Y nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba, al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque estamos en contra del bloqueo y sabemos que atraviesan una situación muy difícil. En efecto, cada vez que se necesita, nosotros ayudamos. Rodrigo Muñoz, Canal 14.